vanguardias literarias es el conjunto de movimientos desarrollados de la literatura durante la primera mitad del siglo XX, que buscaba la renovación de la libertad de expresión, que era mayormente en poesía, que reaccionaba contra valores y rompía toda estética literaria tradicional. La última característica es los manifiestos y revistas literarias. Esto quiere decir que los autores vanguardistas buscaban lugares donde publicar su trabajo, como revistas o periódicos, donde publicaban su forma de pensar o ver las cosas y expresar su posición con claridad sin problema alguno. Las vanguardias surgen a finales del siglo XIX y el siglo XX, y entre esa cantidad de tiempo de un siglo a otro, hubo una crisis religiosa, filosófica y cultural que desencadenó una desacreditación y destrucción de algunos signos y valores que había en ese tiempo. Y también causó cierto surgimiento de la Unión Soviética en 1917. Una de las características generales de las vanguardias es la libertad de expresión. Los escritores vanguardistas innovaban y experimentaban a través de sus obras, las cuales les servían para expresarse libremente y romper todo lo establecido o tradicional de las obras literarias. La segunda característica de las vanguardias es la transformación y experimentación poética. Esto quiere decir que los escritores se rehusaban a usar la lógica o el sentimentalismo. Ellos experimentaban con juego de palabras o obras literarias que de cierta forma los asociaban de forma arbitraria y racional. Predominaban más el uso de metáforas y las imágenes que la misma rima. La tercera característica de las vanguardias es la opción a la reproducción de la realidad. Esto quiere decir que los autores no pretendían reflejar la realidad, sino una nueva, con sus propios valores y no a través de la semejanza de la realidad que ya conocíamos. Los autores más conocidos de las vanguardias fue Tristan Tzara, Guillermo Apolinare, André Breton y Filippo Tommaso Marinetti. Les leeré un poema de Andrés Breton del libro Antologías de la Poesía Surrealista y se llama Unión Libre. Mi mujer de cabellera de fuego de madera, de pensamiento de relámpago de calor, de cintura de reloj de arena, mi mujer de cintura de nutria entre los dientes del tigre, mi mujer de boca escarapela y de ramo de estrellas de última magnitud, de dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca, de lengua ámbar y de vidrios frotados, mi mujer de lengua hostia apuñalada, de lengua de muñeca que cierra y abre los ojos, de lengua de piedra increíble, mi mujer de pestañas de palotes, de escritura infantil, de cejas de borde de nido de golondrina, mi mujer de sienes de pizarra, de techo de invernadero, y de vaho y de vidrio. Mis mujeres de hombros de champaña, y de fuentes cabezas de delfines bajo el hielo, mi mujer de muñeca de cerillos, mi mujer de dedos de azar y haz de corazones, de dedos etno cortado, mi mujer de axilas de Marta y de ayucos, de noche de San Juan, de ilustros y de nido escalares, de brazos de espuma de mar y de esclusa, y de mezcla del trigo y del molino, mi mujer de piernas de cohete, de movimientos de relojería y de desesperación, mi mujer de patorrillas de merzúcula y de saco, mi mujer de pies iniciales, de pies llaveros de pie de calafanes que beben, mi mujer de cuello cebada no perderla, mi mujer de garganta de valle de oro, de cita en el lecho mismo del torrente, de pechos de noche, mi mujer de pecho torpera marina, mi mujer de pechos de crisol y de rubíes, de pecho de espectro de la rosa bajo el rocío, mi mujer de vientre despliegue de abanico en los días de vientre de agarra gigante, mi mujer espalda de apagajora que hay huye vertical de espalda de azuegue, de espalda de luz, de nunca de canto rosado y de tiza mojada, y de caída de un vaso en el que acaba de beberse, mi mujer de cadera de barquilla, de caderas de lustro y de penas de flecha, y de troncos plumas de pavo real blanco, de balanza increíble y de sexo glandiolo, mi mujer de sexo de yacimiento de oro
y de ornitorrinco, mi mujer de alga y de bombones antiguos, mi mujer de sexo de espejo, mi mujer de ojos llenos de lágrimas, de ojos de panoplia violenta y de agua imantada, mi mujer de ojos de sábana, mi mujer de ojos de agua para beber en la cárcel, mi mujer de oro, de tierra y de fuego. Pues como pueden ver en este fragmento, es parte de las vanguardias pero del lado surrealista. Y en este tipo de poemas no buscaban que las palabras tuvieran sentido entre sí, simplemente eran al azar, como que se le ocurriera a tu mente en ese momento. No buscaban que tuvieran relación alguna, simplemente con lo que se te viniera a la cabeza iba a crearse ese poema, y esa es la parte que se enfocaba el surrealismo literario. Simplemente escribir un poema que esté basado en, se podría decir, en algo real, pero a la vez no, crear algo nuevo de lo que se te ocurriera, ya que técnicamente en este género del surrealismo buscaban meterse más en el lado de la psicología, pero también de lo que se te viniera a la mente. Y se me hizo algo interesante este poema porque pues al leerlo no le entiendes mucho, porque dicen cosas que no tienen nada de sentido y si te quedas como choqueado. Lo que en cierta parte Andrés Breton buscaba, que no tuviera ningún tipo de normalidad, si se podría decir así. Y a mí me gustó mucho, estuvo muy interesante y algo revoltoso, pero estuvo muy bien. Y es una de las características que tenía el surrealismo, que no buscaba algo que fuera de la... pues es algo coherente, sino algo que se te ocurriera de la mente. El surrealismo es una de las etapas más importantes de la vanguardia, una de mis favoritas también. Literaria surge en 1924 de la mano de André Breton y la publicación del primer manifiesto surrealista en 1924. El surrealismo se caracteriza por ir por lo menos convencional y por lo menos moral que puede haber, pero al mismo tiempo que rompa los estigmas que se dan. El surrealismo también juega mucho con el tiempo y por los espacios. Casi todo no suele tener coherencia. Casi siempre juega mucho con las palabras y con la imaginación del que lo está leyendo. El surrealismo no es para todos, porque algunos pueden tacharlo como loco, como el mismo la palabra dice surreal. Entonces juega con los pensamientos del creador y también del que lo hace, porque tienes que tener una buena imaginación y un buen vocabulario para implantar el surrealismo y que sea predominado surrealismo. El dadaísmo tiene su origen en 1916 de la mano del poeta romano Tristan Tarzá y alemán Hugo Ball. Surge de la premisa de la intuitilidad del arte y la cultura tradicional. Esto se basa en más ideas más conservadoras. Se basa en lo original, pero al mismo tiempo en lo que están empleados, lo más normal. El futurismo es un movimiento vanguardista a partir del manifestado redactado Filippo Tomite Mariette, publicado en 1990 en el periódico francés Figaro. El futurismo se descata mucho por la energía que transmite, es muy energético. También hay mucho movimiento en las cosas que se quieren transmitir, pues se ve mucho la energía o el nuevo pensamiento. Normalmente el futurismo lo agarraban como protesta para la sociedad, como cualquier otro tipo de arte, pero en este se destacaba más porque salían a flote de la luz del pasado y del futuro. También eran un poco ideas descabelladas, pero al mismo tiempo que tenían algún sentido coherente por lo que pasaba en esa época. Otro de los puntos del futurismo es la innovación y se habla mucho de las máquinas. Normalmente el futuro, o sea, como el mismo nombre lo dice, emplean muchas cosas científicas, pero al mismo tiempo que tenga humanidad.
Cubismo es el inicio de las obras en el siglo XX, una nueva alternativa. El poeta novelista Guillaume Apollinaire en la representación de la tendencia en la literatura cuya manifestación es la poesía. En el cubismo se representa más que nada por los cambios de letra y las palabras que combinan lo formal y lo anticuado, formando así un texto más completo. También la ortografía y la sensación de mis pensamientos. Normalmente el cubismo es como las obras de arte del cubismo, que como va variando su forma y sus tamaños, igual lo mismo pasa en la literatura, va variando la ortografía, la lingüística y sobrepone sensaciones que no, a lo mejor no encontramos en diferentes épocas de la literatura o etapas de que pasó todo eso. Tras una época caracterizada por los conflictos que impulsaron la Primera Guerra Mundial, en contraste a los avances tecnológicos y científicos que significó la aparición del automóvil, el avión, la cinematografía, entre otros, los aires de modernidad se hacían sentir hasta en el arte. La literatura tenía la necesidad de una renovación completa, y bajo ese contexto surge la llamada vanguardia literaria, que básicamente consiste en un conjunto de movimientos que buscaban liberarse de las normas estéticas tradicionales del arte y daban mayor importancia a la libre expresión. Todo inició con el dadaísmo, una corriente que buscaba liberarse de todo tipo de norma para expresarse. Era como elegir palabras al azar sin importar un orden concreto, una composición que a simple vista parecía no tener lógica, como este fragmento del poema de Glenda Cecilia Medina, que dice: interpretación es nuevo volver como un protagonista, pelirrojo pondremos entrega película estadounidense, estudias ultrasecreto de una manera para la saga, estará mucha con divertida dulce de la nada historia. En esta búsqueda de la innovación surgieron ideas que rompían los paradigmas tradicionales de composición literaria y con ello apareció el cubismo literario, que se desarrolló a partir de argumentos matemáticos, un conjunto de imágenes visuales y conceptos. Aquí podemos encontrar los caligramas, por ejemplo, que son poemas escritos de tal forma que dibujan una figura. Este rompimiento de las normas se extendió hasta convertirse en el rompimiento de las leyes naturales, que impulsó a la creación de movimientos como el surrealismo, que busca romper las ataduras racionales e inclinarse por un mundo más fantasioso y lleno de deseos. El poema Abra de André Breton, por ejemplo, nos presenta un mundo fantasioso, como si se estuviese soñando, y busca dibujar en el exterior imágenes de su mundo interno. También nace el creacionismo, que fue un movimiento donde el poeta debió huir de la descripción e imitación de la naturaleza y buscaba crear un nuevo mundo con sus propias reglas. Esto lo podemos ver en el poema de Campanario de Vicente Huidrobo, donde encontramos imágenes nuevas y hasta contradictorias a la naturaleza. Otro movimiento importante es el expresionismo, que expone sobre todo al ambiente que lo rodeaba, y que forma una actitud más cercana a su sentimiento interior y a su propia expresión. En pintura, El grito de Munch nos da la impresión de que algo triste o trágico está pasando, y cuando miramos esta pintura nos damos cuenta que algo grave está sucediendo, aunque no sabemos exactamente qué es lo que puede ser. Aplicado a la literatura, encontramos el ejemplo de Parar el reloj de Daniela Bonilla, que también toca temas oscuros y genera un sentimiento de aflicción y tristeza, exteriorizando las emociones del autor. Aunque pueda sonar parecido, otro movimiento vanguardista fue el impresionismo, que nace como la impresión que el escritor recrea sobre las cosas que ve, escucha, que puede tocar y oler al momento de ponerse a escribir. Es la expresión que trata de describir hechos y cosas. En pintura, el artista recreaba sus impresiones subjetivas ante la realidad objetiva, y en literatura pasaba lo mismo, con un sentido más descriptivo y contemplativo. La profunda crisis de violencia en los años 40 y 50 impulsaron al nacimiento del existencialismo, que surgió como respuesta al olvido del ser humano que imperaba en esa época. Como lo podemos ver en la obra de Óscar Bartolomé, La vida nunca muere. En conclusión, la vanguardia fue una búsqueda de nuevos horizontes, la exploración y experimentación con nuevos conceptos e ideas, no solamente en la literatura, sino que también podremos ver esas características en la pintura y en la filosofía.